Queridos amigos, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Herbert Mariño, soy el profesor de teclado y los invito para que iniciemos una nueva etapa en este comienzo de año. El objetivo, empezar a conocer nuestro instrumento, empezar a trabajar un poquitico esas pautas que hacen que tengamos un conocimiento musical básico y que empecemos a tratar de trabajar un poquitico esas canciones bonitas, a cumplir esa alegría de trabajar y de tocar un instrumento. Nuestro instrumento, el teclado. Un saludo para las coordinadoras, un saludo para la parte administrativa de AMPIS y obviamente pues para nuestros afiliados, invitándolos a que nos acompañen y obviamente pues que trabajemos de la mano ahorita en este momento que estamos en una situación en donde pues tenemos que trabajar de esta forma. Quiero comentarles que en este momento pues me encuentro totalmente solo con las normas que disponen para la bioseguridad en nuestras clases. En el día de hoy pues siempre vamos a trabajar los martes de 2 a 3 nuestra clase virtual y los días miércoles trabajamos de 3 a 5 la clase presencial. La idea es que las personas que no tengan el instrumento, pues voy a dar una charlita de cómo vamos a hacer nuestro instrumento virtual para que tengamos interacción con el instrumento. Indispensable que sepamos que siempre vamos a hacer las prácticas. Recuerden que de la práctica nace un maestro, de la práctica tenemos esa agilidad. Recuerden los beneficios de la música. La música nos desarrolla la memoria, desarrolla la concentración y obviamente pues tenemos la agilidad para que tengamos más alegría, más felicidad y obviamente pues que nos divirtamos. Indispensable que seamos el ejemplo, que reunamos nuestra familia en torno a nosotros, porque la música hace eso, que seamos personas alegres. Bueno, entonces iniciamos nuestra primera clase, simplemente dándoles la bienvenida y recordándoles que la práctica es la que nosotros necesitamos para llegar a tocar muy bien el instrumento. La agilidad en los dedos. Recuerden, el concepto de música es indispensable. Música es un sonido agradable que nos lleva a deleitarnos y obviamente pues a sentir esa alegría. Recuerden que nuestro instrumento es la organeta. La organeta es un instrumento portable, es un instrumento en donde tenemos prácticamente todos los elementos de la música. La organeta nos da ritmos, la organeta nos da instrumentos y obviamente esas canciones que podemos interpretar las podemos grabar para luego escucharnos y así pues trabajar o escucharnos. La idea es que sepamos cómo estamos interpretando las canciones y escucharnos bien. Si nosotros tocamos una canción que nos guste, tenlos por seguro que les va a gustar a todos ustedes. Las organetas son instrumentos interactivos, son instrumentos didácticos. ¿Didácticos por qué? Porque siempre dejan una enseñanza. La organeta está diseñada para que esas canciones que nosotros trabajemos las podamos arreglar, las podamos cambiar de género. La idea es que cada canción la vamos a trabajar de una forma lenta pero bien aprendida. Eso es importante que lo tengamos ahorita desde este momento. La organeta, cada cancioncita la vamos a aprender muy lentamente, pero de la mejor forma, cosa de que tengamos esa sincronización en ambas manos, esa sincronización visual, esa sincronización de interacción con la música. Indispensable, recuerden que la organeta es un instrumento electrónico. La organeta generalmente siempre se tiene o se comparte con tres opciones. ¿Cuáles son esas tres opciones? Primera, una organeta siempre está o siempre viene acompañada de la tele, siempre viene acompañado de un adaptador. Es indispensable que el adaptador siempre sea específico para la organeta que tenemos. Hay algunos elementos que son adicionales. Por ejemplo, existe una basecita, que esa basecita es opcional. Además, siempre que tengamos una organeta, la organeta consta de un manual en donde ese manual está lo que son todas las funciones para conocer la organeta y otro manual que es un manual de canciones. Esas canciones están
son las canciones que tiene la organeta de demostración. Entonces, realmente la organeta está compuesta por un atril, la organeta está compuesta por un adaptador y dos manuales. Recuerden, un manual que es las funciones, cómo trabajar todas las funciones que tiene la organeta, y otro manual que es donde tenemos las canciones que aparecen en la demostración. La organeta siempre tiene un proceso para aprender y un proceso para apagar, eso es indispensable. Generalmente la organeta es un instrumento electrónico, hay que tener los mismos cuidados que se tienen para cualquier instrumento electrónico. ¿Cuáles son esos cuidados? De pronto tratar de saberla conectar. Segundo, no exponerla al sol. Una organeta que se expone al sol sufre, el caparazón de la organeta tiende a debilitarse y esto hace que cualquier golpecito, pues prácticamente la organeta se destruya. Además, hay una forma de empezar a trabajar nuestra organeta. En cuanto a las organetas, recuerden que nosotros tenemos generalmente las más conocidas son la marca Yamaha y la marca Casio. Son dos marcas que conocemos siempre. Organetas, marcas hay cantidades. Todas las organetas tienen las funciones principales. Vamos a hablar un poquito de esas funciones. Las organetas generalmente las más conocidas son Yamaha y Casio. Realmente pues son más conocidas las Yamaha. Yamaha pues en cuanto a su calidad, en cuanto a su sonido, obviamente es mejor que la Casio, pero realmente todas las organetas tienen las mismas funciones. ¿Cuáles son esas funciones importantes de toda organeta? En Yamaha, pues obviamente vamos a tener lo que son los instrumentos, los ritmos y una cosita que se llama canciones de demostración. Son aquellas canciones que suenan simplemente con tocar un botoncito. Por eso se dice que las canciones son didácticas, porque estas canciones de demostración, la organeta siempre muestra en la pantalla de cristal líquido cómo interpretarlas. Si yo coloco una canción de demostración, en la pantalla de cristal líquido aparece el teclado y me va diciendo nota, por medio de punticos, qué notas se están tocando. Entonces eso hace que uno la escuche y que tenga la opción de empezarlas a tocar. Entre otras cosas, me muestra los acordes, me muestra las escalas. La pantalla de cristal líquido me muestra todos aquellos elementos musicales en el cual se están interpretando las canciones. Entonces esto hace que uno al escuchar un instrumento se motive y por eso son didácticas. Algunas organetas, por ejemplo en Yamaha, vienen de colorcitos. Esos colores hacen que yo pueda ubicarme de tal manera de cada función. En Yamaha, siempre los instrumentos los vamos a llamar voice. Hay una función en Yamaha que se llama, es un botoncito que se llama voice. Esa función lo que hace es mostrarme los instrumentos. Quiere decir que yo al oprimir el botoncito voice, lo que hace es que la organeta me va a mostrar, a seleccionar un instrumento de toda la cantidad de instrumentos que tiene. Entonces, más adelante les voy a decir el paso a paso para escoger un instrumento. En Yamaha, en Casio, le vamos a decir tono. Quiere decir que hay muchas organeticas, generalmente las organeticas que más conocemos, que más manejamos, se llaman voice y tono. Recuerden, todas las organetas, así sea una marca específica, siempre vamos a tener estas tres funciones. Voy a referirme siempre a Yamaha y a Casio porque son las organetas que más conocemos, pero si en el caso tenemos otra organetica, pues la idea es que sepamos cómo esa organetica, cómo el operador que tiene esa organetica, cómo le puso a la función instrumentos. En Yamaha le vamos a llamar voice, en Casio le vamos a llamar tono. Los ritmos, fíjense que los ritmos, las organetas tienen cantidades de ritmos. Realmente una organeta está hecha para tocar cualquier género musical con un ritmo básico y asimismo tiene los instrumentos básicos para tocar cualquier género musical. Entonces realmente la diferencia entre una organeta y otra es que tiene más ritmos, que tiene más instrumentos, que tiene más canciones de demostración y obviamente pues el sonido también interfiere en cada uno de ellos. Entonces es importante que sepamos que una organetica, lógicamente, entre más funciones tenga, entre más instrumentos, más ritmos y más canciones de demostración, pues obviamente vamos a
a tener una mayor gama de canciones musicales. Generalmente las organetas siempre tienen los instrumentos básicos, los ritmos básicos y las canciones de demostración básicas. Los ritmos. En Yamaha existe otra función que se llama estilo. Esa es una función siempre que la vamos a trabajar en Yamaha. ¿Qué es lo que me hace esa función? Seleccionar los ritmos. Recuerden, las organetas tienen cantidades de ritmos, cantidades de instrumentos. La idea es que cuando estemos trabajando en nuestra organeta, que empecemos a trabajarle, a mirar qué ritmos tiene. Con eso empezamos a ubicarlos: ritmo de salsa, merengue, champeta, rocks, slow rock. Entonces son cositas que uno ya tiene que trabajarlas para que empecemos a conocer nuestra organeta. Una cosita: todas las organetas son diferentes, absolutamente todas. ¿Qué significa? Que si Yamaha tiene, por decir alguna serie, la PCR 263, y Yamaha tiene PCR 264, las dos organetas son totalmente diferentes. 4 números, una tiene unas funciones diferentes, otra tiene otras funciones diferentes, pero siempre los números para ubicar esos ritmos y esos instrumentos son diferentes. Entonces, ¿qué pasa? No nos vamos a fijar por el número, sino nos vamos a fijar más bien por el instrumento o por el ritmo. ¿Qué significa esto? Que si estoy buscando un instrumento, el acordeón, en una organeta puede ser el 085, en la que le siguen las 264, por el ejemplo que doy, puede ser el 130. Entonces la idea es no buscar por número, sino buscar el instrumento que necesitamos. Indispensable eso. Los ritmos en Casio tienen lo vamos a buscar por ritmo, así lo vamos a encontrar. ¿Qué significa ritmos? Entonces, recuerden, los instrumentos, la organeta tiene 3 funciones: instrumentos, ritmos y canciones de demostración. En Yamaha lo vamos a buscar por voice. ¿Qué significa voice? Instrumentos, seleccionar instrumentos. En Yamaha los ritmos lo vamos a buscar por estilo. En Casio los instrumentos los vamos a buscar por tone, un botoncito que al oprimirlo le indicamos a la organeta que vamos a seleccionar un instrumento, y los ritmos, el botoncito rings, que significa ritmos. Ese es el objetivo, esas son las 3 funciones principales. Estas funciones de demostración es lo que hace que la organeta lo motive a uno a interpretar cualquier canción. Eso significa que vamos a trabajar un poquitico, vamos a escuchar. Generalmente esas canciones que nosotros escuchamos en cualquier teclado, en cualquier organeta, se realizaron en esa organeta. Quiere decir que así como suena bonito, nosotros estamos en capacidad de hacer lo mismo, y esto es una motivación. Recuerden que son didácticas. Las canciones de demostración en la organeta Yamaha la vamos a llamar con un nombrecito que se llama son, que son canciones. Y las canciones de demostración en Casio la vamos a llamar bank. Bank tones, así. Banco de canciones. Esa es. He visto que en algunas, lo vamos a dejar bank, porque he visto que en algunas aparece bank tones y en otras aparece bank, que quiere decir banco de canciones, son bank. Algunas aparecen así, son bank. Entonces, esto hace que nosotros tengamos una opción de escuchar la canción y obviamente de motivarnos. Las canciones son cancioncitas muy fáciles de interpretar. Algunas organetas tienen unas lecciones. Eso hace que nosotros trabajemos, que escuchemos cómo trabajan esas funciones. Las lecciones de las organetas, algunas las traen, significa que generalmente siempre trabajamos mano derecha y mano izquierda. En las lecciones, la organeta, con un botoncito, al oprimir el lado derecho de esa lección, me suena la mano derecha, lo que hace la mano derecha. Y al oprimir el botoncito del lado izquierdo de esa lección, me trabaja lo que es la mano izquierda. Entonces, al yo colocar mano derecha, pues hago lo que la organeta me muestra en la pantalla de cristal líquido. Al colocar el botoncito izquierdo, pues me trabaja lo que es la mano izquierda. Entonces, eso hace que nosotros ya tengamos otra opción de empezar a sacar canciones y obviamente pues empezar a disfrutar de algo tan hermoso como es la música. Entonces, si nos damos cuenta, es algo fácil, divertido, y la idea es pues conocer cada uno su teclado. Recuerden que las organetas son
Las organetas todas son diferentes, diferentes en el aspecto de que los botones o aparecen con otro nombre o los botones aparecen en sitios diferentes. Pero todas las organetas tienen estas tres funciones: instrumentos, ritmos y canciones de demostración. Indispensable que tengamos eso. Entonces, cuando nos sentemos en nuestro instrumento, siempre vamos a ubicar esas tres funciones. Algo interesante de los teclados de las organetas es que siempre las organetas tienen diferentes colores. ¿Qué significa? Por ejemplo, Yamaha. Yamaha tiene diferentes botoncitos para diferente color para cada botoncito. Entonces, generalmente existe un panel de control en nuestra organeta que siempre está al lado izquierdo y al lado derecho de nuestra organeta, donde aquí dice Voice, aquí dice Steel y aquí dice Sound. Entonces, ¿qué pasa? Que si tengo estos botoncitos, este botoncito aparece de un color y esta parte aparece del mismo color del Voice. Si yo tengo un Steel, ¿qué significa? Que en esta parte de aquí me va a aparecer el mismo color. Eso significa que la organeta me está diciendo, si tú oprimes el Steel, ¿qué significa Steel ritmos? Tienes que seleccionar un numerito de aquí porque aquí están todos los ritmos. ¿Listo? El botón Steel también aparece en un color, creo que es un color azul, me parece. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo oprimo ese color azul, me va a aparecer todos los instrumentos. Es algo interesante. Y aquí, pues obviamente también aparece un colorcito que es que si la organeta me dice, si tú oprimes el botón Son, que son canciones de demostración, tienes que seleccionar un numerito de acá. Eso es indispensable. Eso lo hace Yamaha. He visto también que las organetas son realmente pues hacen una función indispensable al enseñar. ¿Qué significa? Por ejemplo, las canciones de demostración de Casio. Casio tiene un sistema en donde yo oprimir el botón Son, que son canciones de demostración, y al escuchar esa canción, las teclas van alumbrando. Quiere decir que si la canción está sonando, las teclas alumbran en color rojo de esa canción. Eso es un método que hace que tengamos una opción grande y fácil de empezar a trabajar, a aprender. Entonces son cositas que tenemos que tener en cuenta para trabajar nuestra organeta. Funciones básicas. ¿Cuáles son esas funciones básicas? Instrumentos, ritmos y canciones de demostración. En Yamaha, los instrumentos les vamos a decir Voice, en ritmos Steel y canciones de demostración le vamos a llamar Son. En Casio, los instrumentos los vamos a buscar por tone, los ritmos por rings y canciones de demostración son Ba. Eso es indispensable. Entonces vamos a buscar en nuestra organética para que trabajemos buscando esas funciones. Una cosa indispensable que quiero, la organeta es un instrumento electrónico y tenemos que tratarlo como un instrumento electrónico. Eso significa que no podemos mojarlo, que hay que protegerlo del sol y obviamente hay que saberlo prender. La organeta tiene, como ya lo había mencionado, la organeta está compuesta por tres elementos: organeta, el atril y el adaptador. Estos son los tres elementos básicos cuando compramos una organeta, además de sus dos manuales. Generalmente hay una forma de prender nuestra organeta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es indispensable que tratemos de, en cuanto a los cuidados de la organeta, indispensable que no la estemos llevando de un sitio a otro. Eso es indispensable porque la organeta, además de ser un instrumento electrónico, corremos el riesgo de que algún chip o algún elemento sufra un daño debido a transportarla de un sitio a otro. Entonces es importante que la organeta permanezca en un sitio alejado del sol. Siempre como primer paso vamos a conectar el plug. ¿Cuál es el plug? El plug es el adaptador donde se conecta a la organeta. Primero vamos a conectar el plug, que es el adaptador, a la organeta. Siempre vamos a conectar el plug a la organeta como primer paso. Segundo paso, conectar la clavija a la corriente. Indispensable eso. Y tercer paso,
oprimir, oprimir, botón de encendido. Indispensable eso. Al oprimir el botón de encendido, algunas organetas hay que dejarles presionado el botoncito para que ya carguen las funciones. La organeta debemos utilizarla cuando aparezca la pantalla de cristal líquido encendida. Significa que tratemos de que la organeta esté con el botón oprimido hasta que podemos usarla, hasta que aparezca en la pantalla de cristal líquido. ¿Cómo debemos apagarla? Para apagarla, apagar, primer paso, obviamente, oprimir, oprimir, botón de apagado. Esto es en algunas organetas, este botoncito es encendido. Si yo oprimo el botón, prende. Si yo oprimo el botón, apaga. Segundo, indispensable, pues obviamente desconectar, siempre desconectar la clavija, de corriente, la que va a la corriente. Y una recomendación, dejemos siempre el plug del adaptador conectado a la organeta. ¿Por qué? Porque ese movimiento de estar sacando y estar entrando, eso hace que vayamos deteriorando un poquitico esa entrada, y realmente esa entrada es muy fácil de dañar. Entonces la idea es que tengamos estas recomendaciones muy básicas para que empecemos a disfrutar de nuestra organeta. Recuerden, la música es la expresión del alma y se toca con el corazón. Los invito para que nos veamos dentro de 8 días, para que reforcemos un poquitico lo que hemos visto. Recuerden que los miércoles tenemos clase presencial con todas las normas de bioseguridad, y para que continuemos, obviamente les vamos a enviar un video donde vamos a empezar a hacer nuestra organetica. Para que la que no los tiene, esa organetica es una organetica virtual. Indispensable que tengamos un instrumento. Nuestro instrumento va a ser una organetica física o una organetica virtual. Mi nombre es Luis Herbert Mariño, los espero en la próxima clase. Muchas gracias.